Realmente son 4 parábolas cortas. La cuarta es quizás la menos conocida, en esa no me voy a concentrar, que es el escribano que se parece al reino de los cielos, que es como si fuese un escriba que saca cosas nuevas y viejas. Las 3 parábolas primeras son las más conocidas, y Jesús a veces, depende de qué evangelio, dice reino de Dios. Mateo prefiere usar el término reino de los cielos. Sea reino de Dios o reino de los cielos, cuando Jesús habla de ambos está hablando de lo mismo, y básicamente lo que está hablando es de Dios. Así que cuando Jesús habla de parábolas y dice el reino de los cielos se parece a, fácilmente puedes cambiar la palabra, reino de los cielos o reino de Dios, y poner mi Padre se parece a, Dios se parece a. Y viene entonces la parábola. Jesús está básicamente hablando en esta mañana de cómo es Dios. Y utiliza 3 imágenes. Primero, el hombre que tiene un campo donde encuentra un tesoro maravilloso, un mercader de perlas que encuentra la perla de gran valor, y un pescador que tiene una red llena de diferentes clases de peces. Son imágenes que hablan de riqueza, de abundancia, de así es Dios. Dios es abundante, Dios es rico, tesoro, perlas, redes llenas de peces. Las personas que lo encuentran, sobre todo en las 2 primeras parábolas, se llenan de alegría, se llenan de gozo, se llenan de excitación, se llenan de una gran paz, y ante todo se llenan de una disposición y de un deseo y de una voluntad de ir y desprenderse de todo lo que tienen, venderlo, y con el dinero de la venta comprar entonces el campo o comprar entonces la perla. Son gente que nos dice que una vez que encuentran el gran tesoro de la vida, el resto de lo que tienen se convierten en cosas totalmente accidentales y relativas. Una vez que encuentras lo que buscas, pues estás dispuesto y dispuesta a perder el resto por tal de tener y guardar y cuidar aquello que buscabas. Por lo tanto, es una historia donde estos individuos, Jesús los presenta como gente que está dispuesta a hacer sacrificios por tal de encontrar y mantener aquello que encontraron. Cuando lo encuentran, repito, hay gozo, hay plenitud, hay paz, brincan de alegría. No hay que ser un genio bíblico, gente, para entender de lo que está hablando Jesús, ¿verdad? La perla de gran valor, el tesoro escondido, básicamente es encontrarse a Dios. Cuando encontramos a Cristo hemos encontrado absolutamente el absoluto, absolutamente el absoluto, lo hemos encontrado todo, hemos encontrado aquello que nos satisface profundamente, aquello que nos da paz, aquello que nos da plenitud. Por lo tanto, esas 2 primeras parábolas nos colocan con una serie de preguntas. Las preguntas empiezan, pues, ¿dónde está Dios en tu vida y en la mía? ¿Qué importancia le damos a Dios en nuestra vida? ¿Está en el centro? ¿Está en la periferia? ¿Está fuera por completo del círculo? ¿Dónde colocamos a Dios dentro de nuestro mundo y de nuestras vidas personales e interpersonales? Nos pregunta también las parábolas, ¿cuánto estamos dispuestos tú y yo? Y esto es una pregunta muy dolorosa, ¿cuánto estamos dispuestos a perder por dar de tener a Dios? Tremenda pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar por no perder la perla de gran valor que se llama Cristo? Pregunta muy difícil. Otra pregunta que nos coloca de enfrente es, ¿y a qué tienes miedo? ¿Y qué dudas todavía para soltar lo que tuvieses que soltar por tal de tener esta plenitud de tanta paz y alegría que es encontrarse con el tesoro Cristo? Y nos lanza otra gran pregunta: si de alguna forma auténtica tú y yo de verdad comunicamos al resto de que hemos encontrado la perla, si nuestras opciones, sentimientos, palabras, actitudes, respuestas
de alguna forma realmente revelan a los demás que nos hemos encontrado con el tesoro inmenso que se llama Dios. Son preguntas heavy, son preguntas muy grandes. Pero la tercera parábola de la red llena de peces, que es la que yo me quiero concentrar, para mí es la más difícil. Es una parábola de una red llena de peces que requiere 4 cosas: honestidad, conversión, que es dispuesto a cambiar, valor para cambiar y el tiempo que me tengo que dar para poder cambiar. Tengo que ser honesto, tengo que estar dispuesto a la conversión, tengo que tener valentía y tengo que tener paciencia para vivir la tercera parábola. ¿Por qué? La tercera parábola tiene que ver con una palabra que se llama discernimiento. En la primera lectura, Salomón, sin mencionar la parábola, la palabra discernimiento lo dice, le pide a Dios sabiduría y dice el texto para distinguir lo bueno de lo malo. Esta tercera parábola tiene que ver con eso. La sabiduría que necesitamos para distinguir lo bueno y lo malo. Porque en la red llena de peces, dice Jesús, van a aparecer peces buenos y peces malos. Se parece un poco a la parábola del domingo pasado, ¿verdad? Donde en el campo nacería trigo y nacería cizaña. Y cuando los trabajadores le dicen al dueño, vamos a arrancar, lo que le dice el dueño: no, espera, que crezca, porque tú no sabes distinguir la cizaña del trigo. ¿Cuántos de ustedes aquí saben de pescados? Comer. Yo también. Yo también. ¿Cuántos de ustedes aquí saben de salir a pescar de verdad, con redes y pasarse horas y días pescando? ¿Cuántos vivimos aquí de la pesca? Nadie. Yo tampoco. Si a mí tú me pones una red llena de peces y me dice, Padre Pedro, separa los buenos de los malos, yo sabría hacerlo. Tú sabrías hacerlo. Por lo tanto, es una parábola que requiere discernimiento, y para tener un buen discernimiento yo necesito humildad. La humildad que me dice a ti y a mí, pues yo hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, hay cosas que yo necesito que alguien me ayude a entender y a conocerme y a caminar conmigo, porque no sé distinguir los peces buenos de los peces malos. No sé muchas veces distinguir qué es lo bueno, y en un buen espiritualidad ignaciana, qué es lo mejor. Es la distinción más difícil, lo bueno de lo mejor. Y por lo tanto necesito bajar la cabeza y decir, oye, necesito esa network, esa red de amigos y amigas en mi vida que caminan cerca de mí, caminan cerca de ti y te ayudan a ti y a mí a distinguir el pez bueno del pez malo. Se necesita humildad porque hay que viajar mucho hacia adentro, Hay que ir al fondo de nuestra más profunda identidad y poder reconocer qué me da vida y qué me quita vida, qué me da Dios y qué me quita a Dios. Y necesitamos valor. ¿Por qué? Porque una vez que tú y yo podemos distinguir los peces buenos de los malos, tenemos que tener el valor para soltar los peces malos. Y ustedes me dirán, pero Padre Pedro, eso es fácil. No es fácil, porque uno se acostumbra incluso a vivir con los peces malos. Y hacemos una amistad y una mezcolanza con la cizaña y con el trigo y con el pez bueno y con el pez malo. Y necesitamos no solamente la sabiduría para distinguirlos, sino también el valor para decir no más. No quiero vivir más con peces malos en mi vida. Yo esta mañana estaba revisando lo que estaba escribiendo y me vino a la mente una imagen de peceras.
Yo no soy de los que me gusta tener animales ni enjaulados ni en una pecera. No se lo critico quien lo tenga, simplemente es cuestión de opciones. Prefiero el animal suelto. Pero recuerdo y sé que hay peceras donde yo he visto que el pececito se esconde. Se esconde en una cuevita, en una casita, se esconde debajo de la tierra. Y mi oración fue muy sencilla. Yo le decía, Señor, ayúdame a ser lo suficientemente honesto para ir a lo más profundo y ver dónde está escondido en mí aquello que todavía yo sé que me hace daño. Porque se esconde. Como el pececito se esconde debajo de la arena, se esconde en la casita que le compré en el $1 store. Se esconden los pececitos malos. Así que, gente, para resumir, tesoros y perlas, ya sabemos quién es, Dios. Tampoco es tan fácil, pero bueno, más fácil de entender la historia, porque se necesita valor para dejarlo todo, para adquirir finalmente la paz y la libertad que cada ser humano desea en su vida. Y eso es un sacrificio, eso tiene un precio. La historia de los peces en la red, ya la cosa es un poco más exigente, necesita humildad, se necesita discernimiento, valor, paciencia, honestidad para sacar los peces malos que se esconden en el fondo de nuestras vidas. Finalmente, y quizás para mí, por lo menos para mí, lo más difícil es tener el valor de decir, no solamente que algo ya no sirve y me hace daño, sino el valor para finalmente dejarlo atrás. Esa es mi oración por ti y por mí esta mañana. No solamente discernir qué me hace daño, sino la valentía que se necesita para finalmente botarlo, como dice el texto. Una palabra muy fuerte, ¿eh? El Evangelio dice, lo botas y le metes candela. No boten al marido ahora, le echen candela ni nada de eso. O a la mujer. La cosa es más profunda, la cosa está dentro. Y hay que saber distinguir aquello que hay dentro de mí, que es bueno, y aquello que me hace daño. Y le pedimos eso a Cristo Jesús, que es nuestra perla y nuestro tesoro, el valor de finalmente botar lo que no nos da vida.